El compañero Diego García ha estado con una investigadora andaluza que ha querido sacar del olvido a 3 mujeres pioneras en la ilustración científica. Son británicas, se llaman Mary Anning, Charlotte Murchison y Elizabeth Philpott. Ellas contribuyeron desde el anonimato y con un trabajo nunca reconocido a situar a la mujer en la ciencia y a los avances en geología y en paleontología. Vamos a conocerlas. Tengo unos pequeños belemnites con una mancha oscura en el extremo. El boceto de los huesos tiene una descripción tan correcta como he podido hacer. Mary Anning considera que esta mandíbula es el espécimen perfecto, más perfecto con el que se ha encontrado. Quizá los nombres de Mary Anning, Elizabeth Philpott y Charlotte Murchison no les sugieran nada, tampoco a sus coetáneos de la Inglaterra victoriana de comienzos del siglo XIX. Sin embargo, dejaron plasmada en tinta y lápiz su visión de mundos fosilizados y entornos geológicos en un momento en el que la fotografía era aún incipiente. Desde su dominio de la ilustración científica, abrieron paso a otras mujeres por una senda que les había estado vetada. Ana Isabel Guzmán, investigadora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, descubrió a las ilustradoras del Círculo de Lyme Regis, en el oeste de Inglaterra, mientras trabajaba en su tesis. La investigación la ha llevado a la Biblioteca Nacional, la del Prado, el Reina Sofía y otras bibliotecas históricas en busca de imágenes, cartas y textos que hablen del trabajo de estas mujeres. Desarrollado en un momento en el que esas disciplinas florecen en Reino Unido, a caballo entre la geología, la paleontología y el arte. No olvidemos que sus nombres no están dentro de los documentos oficiales, de las sociedades oficiales del momento, sino que su nombre y su labor está recogida muchas veces en cartas, en diarios, en documentación básicamente privada. Sin embargo, en esa época es muy común que se le dé importancia a los ilustradores, ya que estamos también asistiendo a la primera edad de oro de la ilustración. Igual que ahora mismo no entenderíamos el mundo sin nuestros teléfonos móviles con internet, sin las redes sociales y sin la información a golpe de clic, en el siglo XIX no se entendía el mundo sin las ilustraciones. Bueno, un momento en el que la geología, concretamente la paleontología, se pone muy de moda, provoca una verdadera fiebre y de hecho en la Exposición Universal, en el Crystal Palace, se llena de esculturas de dinosaurios. Muchas de estas mujeres, las que tenían suerte por su posición social y económica, obtenían una educación realmente buena. Una educación probablemente casi equiparable a la de sus compañeros, nunca con el fin de profesionalizarse. Es por ello que pocas transgreden esos límites, porque suponía también un problema social para ellas. No estaban haciendo lo que se esperaba de ellas como mujeres. El valor que tienen estas mujeres en muchos casos es la investigación de campo, que ellas se iban a buscar los especímenes, los clasificaban, los dibujaban, a través del dibujo investigaban. Pensará que presumo ofreciéndole un boceto de un fósil hecho con una mano tan poco habilidosa como la mía, pero me inclino a enviárselo ya que fue dibujado con el color preparado con la tinta de la sepia fósil. Por lo que hemos estado leyendo acerca de Elizabeth Philpott, obviamente tenía una buena educación, una buena base educativa, puesto que venía de una familia más o menos acomodada. Mary Anning y Elizabeth Philpott eran vecinas, vivían en Lyme Regis, es una zona riquísima en cuanto al hallazgo de estos especímenes. Mary Anning encontró un belemnite y Elizabeth Philpott probó a intentar diluir la tinta de uno de ellos, que estaba fosilizada, para utilizarlo como técnica en sus técnicas de dibujo. Estos dibujos se convirtieron, como es lógico pensar, en verdaderas joyas, en objetos muy preciados que no solamente interesaban por la calidad del dibujo que Elizabeth Philpott tenía, sino por la propia materia con la que estaban hechos. Tal vez su mayor aportación es la adquisición, la recopilación de esa colección magnífica que actualmente se encuentra en el Museo de la Universidad de Oxford. Y en cuanto a la ilustración, parte del proceso de investigación que lleva ella pasa por detallar los especímenes a través de su dibujo.
Esa labor que ellas llevan a cabo sería imposible pensar que se hiciese sin un conocimiento exhaustivo y además ese deseo de seguir conociendo, de seguir investigando, pese a que no sean ellas las que firmen esos artículos como coautora. Mary Anning ruega acusar recibo del dibujo por 4 libras, por el que estoy muy agradecida. Mary Anning provenía de una familia muy humilde que por cuestiones sociales y por cuestiones económicas estaba semiapartada de la sociedad. Sus conocimientos siempre se ha mencionado en los estudios que se han hecho sobre ella que tienen un carácter autodidacta. Empezó con su hermano siendo pequeños, acompañados de su padre, recorriendo las playas, buscando fósiles, ya que era una manera de subsistir. Una vez que su padre murió, siguió dedicándose a lo que se había dedicado la familia hasta ese momento y tenía una pequeña tienda a la que acudían pues, los científicos de Londres, los grandes nombres de la geología a recoger estas piezas que ella encontraba. El ictiosaurio, el plesiosaurio son algunos de estos especímenes que ella rescata y que da a conocer y que dibuja también en sus cartas. Luego también cabezas de ictiosaurio, que es como el gran descubrimiento de Mary Anning, y que luego sirvieron para que otros ilustradores hicieran reconstrucciones de la vida prehistórica. Ella sobre todo podríamos destacar ese rigor, esa búsqueda incansable, muchas veces poniendo en peligro su vida, buscando esas piezas que ella que sabía que le iban a reportar mucho valor económico, pero también el valor del logro de encontrar esos especímenes. Quizá a nivel de ilustración científica la reconstrucción o la investigación a través del dibujo de estos especímenes realmente sorprendentes que ella encontraba. Charlotte es la culpable directa de que Roderick Murchison accediera a los estudios de geología. Charlotte temía por la fortuna familiar y temía que se distrajera demasiado con sus aficiones, por lo cual le sugirió la idea de unirse a ella en su pasión por la geología. 2 años más tarde publicó El sistema silúrico, una obra fundamental en el estudio de la geología. Entonces, pues cabe pensar que ese estudio de una persona que lleva tan poco tiempo trabajando la investigación en geología, pues que probablemente fuera un trabajo común. En esa publicación jamás se menciona el nombre de Charlotte, pese a que, por ejemplo, algunas de las ilustraciones, si no casi todas las ilustraciones que aparecen en ese estudio fueron hechas por ella. Trabajaron como un equipo. Charlotte, sobre todo, trabaja el tema de los dibujos estratigráficos, también de paisaje, donde se hallaban esas muestras. Ese tipo de dibujos hablan sobre todo sobre el entorno en el que se hallaban los fósiles y los especímenes que iban encontrando en su viaje. El valor de Charlotte sobre todo es de investigadora, por supuesto, pero también de benefactora de la geología. Organizó muchísimos encuentros, muchísimas fiestas benéficas para financiar proyectos de investigación, además de ser una luchadora por el acceso de las mujeres a la educación científica. Se hizo una protesta en la que ella fue una de las que encabezó la protesta en el King's College para que Cuvier permitiera a las mujeres acceder a las clases. Hay textos que relatan que de repente, cuando se les dio ese permiso gracias a esa protesta, aparecieron 100 mujeres, alrededor de 100 mujeres en las clases de geología, de las que no se conocen los nombres de la gran mayoría, por supuesto, pero ¿quién eran esas 100 mujeres interesadas en geología, interesadas en ir a esas clases superiores? La ilustración aplicada a la paleontología fue fundamental para que la sociedad, que además en aquel momento estaba interesadísima en el tema, pusieran imagen a esas descripciones de esos hallazgos que se estaban encontrando. Esos dibujos hay que considerarlos también parte de esa investigación. A través del arte, a través del dibujo, ellas completan su investigación, al igual que leyendo libros de geología o acudiendo a otro tipo de fuentes. Más que una incomprensión, lo que hay es una invisibilización. No se las considera profesionales, no se las considera colegas, son otra cosa. La mujer, su ámbito es el ámbito privado. Pero es que estos científicos tenían esposas con las que trabajaban, que ilustraban sus investigaciones, con las que iban a hacer trabajo de campo y no se las mencionaba tampoco. Se mencionaba a otros muchos científicos que habían colaborado, pero nunca a ellas. No se las considera. Estas mujeres no es que sean incomprendidas, es que son una cosa que como un error del sistema. Ellas no deberían estar allí, pero están
transgreden. Su transgresión es fundamental para que sucedan cosas que hacen avanzar el papel de la mujer en la historia. Solamente una vez que Mary Anning falleció, la Sociedad Geológica de Londres la nombra miembro de honor. Se la reconoce como la primera mujer que entra a formar parte de esa sociedad, pero realmente con ningún valor práctico, ya que Mary Anning pues, había fallecido, pobre además. Charlotte aparece en algunos escritos de la época pues, ensalzada por su inteligencia, su gran labor, como una gran benefactora de la ciencia. Y además Thomas Henry Levitch, también geólogo e ilustrador, hizo una ilustración maravillosa de la ciencia iluminando al mundo. Y esa personificación de la ciencia no era otra sino Charlotte. Son pequeños homenajes que se escapan a la oficialidad, pero que nos dejan un testimonio de lo valiosas que eran estas figuras en su momento.